Sí, buenas tardes, senadora Paola Holguín. Buenos días, doctor Juan Carlos. Un saludo para usted y para todas las personas que nos ven a esta hora. Oiga, qué tema tan difícil esto de las comunicaciones, la conectividad, eso hay que bregar a tener muy buena conectividad y ojalá gratuidad en muchos sectores del país para la educación y Ese, para tantas cosas. ese sigue siendo un reto porque a pesar de que logramos aprobar en el Congreso la ley de reforma Mintic y se ha ido avanzado un poco en conectividad, tenemos que recordar que el 50% del país no tenía conexión y muchos de los que tenían era 2G. Entonces, este sigue siendo un reto nacional gigantesco. No solo la conexión, sino también plataformas. Mire, definitivamente esta pandemia que cambió todo, cuántos niños no tenían teléfonos inteligentes, ni Por tabletas, Dios. ni nada. Este sigue siendo un reto país y tenemos que ver cómo lo resolvemos porque pareciera que las pandemias van a ser para rato. Senadora, ¿por dónde empezamos? ¿Por lo de PM o por la reforma tributaria? Porque usted ayer estaba muy atento. Por donde usted quiera, Doc. Listo, empecemos por reforma tributaria. ¿Qué se ha avanzado? Porque el ex senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez está como muy inquieto porque dice, o le escuché decir, que muchas de las cosas que ustedes propusieron no se estaban como que teniendo en cuenta por parte del gobierno nacional y ya se habla de una protesta la próxima semana, si no estoy mal. ¿Qué se pudo avanzar? ¿Que el gobierno usted no escucha o qué está pasando? Varias cosas. La primera es, este es un tema demasiado complejo. Yo no sé si usted me deja partirlo en varias cosas. La primera, se Sí, tiene que hacer una reforma porque hoy está muy alto el nivel de endeudamiento. Si queremos mantener las ayudas a las empresas y a los ciudadanos, posiblemente cerremos el año con un endeudamiento de alrededor del 60%. Ojo, tengan este correcto. dato. Muchos de los que hoy se oponen a la reforma fueron los que permitieron que en el gobierno Santos pasara del 22 al 42. Tengan ese dato porque nosotros recibimos ese nivel y por COVID subió al 50 y ahora probablemente nos toque llevarlo al 60. Muy bien. Porque uno se endeuda, porque uno tiene que hacer una reforma si se va a endeudar. Porque si empiezan a ver que el país es riesgoso a la hora de hacer el préstamo se pone muy caro y se lo dan a muy corto plazo. Entonces, por eso hay que enviar unas señales. Sin embargo, ¿qué errores hemos cometido? Primero, el partido del presidente Uribe le dijeron hasta el cansancio al gobierno, tratemos de consensuar un texto primero con todos los partidos. Y en vez de hacer eso, lo que pasó fue que radicaron el texto y a cuentagotas y con una pésima comunicación le empezaron a contar al país cuál era la reforma, sin haberse consensuado antes. Un gran error. Se filtraron cosas que estaban apenas en discusión. Y seguramente ese error, que es un gran error, hay que reconocerlo y lo pagaremos. Dos, hay que tener en cuenta una cosa. Hoy todos los partidos están pidiendo subsidios porque la pandemia trajo unas consecuencias sociales y económicas Mucha muy ayuda, graves. claro. Claro, y esas ayudas ¿con qué se pagan? Con impuestos. Sí, claro, eso Sin es cierto. embargo, uno tiene que ser claro en varias cosas. Nosotros que hemos dicho, antes de uno invitar al ciudadano a que se apriete al cinturón, no lo debimos apretar nosotros. En la ley, en el proyecto de ley, el presidente está pidiendo facultades especiales para poder hacer una reforma al Estado. Eso tuvo que ser audaz y tuvo que hacerse primero, porque en una crisis la gente lo que espera es que seamos nosotros antes los que demos ejemplo. El presidente ya congeló gastos por unos 5 años y creo que eso implica un ahorro de 500.000 millones, pero no es suficiente. Hay que hacer una reforma estructural del Estado, disminuir el tamaño, disminuir el Congreso, acabar, por ejemplo, con las altas consejerías, fusionar ministerios, fusionar embajadas. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque nos obliga, porque es insostenible un Estado tan grande. Pero eso se debió hacer antes de anunciar la reforma. Dos, hay algunos artículos que no tienen razón de ser. Mire, el tema del IVA, eso es muy difícil explicárselo a la gente. Además, usted no puede decirle, es que va a haber devolución, porque es que la devolución del IVA se empezó a hacer el año pasado sin reforma, entonces ya la gente no le va a agradecer. No come en cuento con eso. No lo va a agradecer. Mire, por ejemplo, el tema de servicios públicos. Hoy los estratos 5 y 6 pagamos una sobretasa para ayudar a subsidiar el estrato 1, 2 y 3. El estrato 4 no paga la sobretasa. Y se le voy a poner IVA a los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6, pero quita la sobretasa, finalmente al único que termina afectando es al estrato 4. Eso no tiene razón de ser, porque serían muy pocas familias las que se afectarían, porque el 5 y 6 pues se le cambia la sobretasa por el IVA, entonces puede que la factura no le cambie, pero al 4 sí le cambia. Que no tenía ese escenario.
que no tenía ese escenario, que hoy es clase media, que hoy está muy perjudicado por las condiciones de la pandemia, explicar ese tipo de cosas es muy difícil. Nosotros que hemos dicho, reforma se tiene que hacer, pero busquemos un texto conciliado donde seamos conscientes que tenemos... Senadora, perdone, la interrumpo. Lo de los pensionados no es bueno. Es que el pensionado ya le aportó al sistema muchos años. No, y Que la si el otra pensionado cosa, tiene otros ingresos, otro cuento distinto. no, y Es otra que soy un cosa, pensionado con otros ingresos. Sí, ojo, pensionado, sí. ojo, que hay un pensionado que sigue recibiendo subsidio del gobierno, que es el pensionado de Colpensiones. Ojo, ese pensionado, pero si recibe más de 14 millones, sí debería ser algo. Pero es una pensión. Porque las pensiones muy altas tienen que aportar. No, estamos de acuerdo con eso. Mire, lo que le hemos dicho al gobierno es, ojo con el tema de las pensiones. ¿Usted para qué va a grabar las bajitas? ¿Para quitar poder adquisitivo cuando tenemos que reactivar la economía? Hombre, pero hay pensiones de 14 millones y pensiones que reciben subsidio del gobierno. Pero no las de 4.800. Exacto, eso les hemos dicho. Los que recibimos salarios altos, como los congresistas, a nosotros nos grabaron por la pandemia, pues que nos sigan grabando. Claro. Y que nos graben lo que nos tengan que grabar y que nos congelen el salario. Pero muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras, cuando yo radiqué el proyecto 4 veces para congelar el salario de los congresistas, nunca lo quisieron votar. Entonces, también con los discursos y la doble moral. Los que admitieron que el país se endeudara en el gobierno Santos son los que hoy no quieren que hagamos reforma. Los que viven pidiendo subsidios, como si esa plata lloviera del cielo, sabiendo que esa punta de impuestos, no quieren reforma. Entonces yo hago un llamado a todos los sectores a la sensatez. Sentémonos a pensar una reforma que nos ayude a superar la dificultad fiscal, que no golpee a las clases populares y a las clases medias porque ya no pueden más. Es que una cosita equilibradita. Una cosa equilibrada. Mire, en la época de Uribe nosotros creamos el impuesto de seguridad democrática. ¿Quién lo pagaba? La gente más pudiente. Nadie brincó. Yo les dije, ¿por qué no volvemos a sacar ese impuesto y que se llame de estabilidad democrática? Ante una crisis de una explosión social por el COVID, pues volvamos a hacer ese cobro, que los más pudientes, en un gesto de solidaridad y de responsabilidad con el país, lo paguen. También he dicho, hombre, hay cosas que se pueden hacer. Nosotros le permitíamos a las empresas que se dedujeran el 50% del ICA y a partir del 22 iban a deducir el 100%. Hombre, que nos den una esperita, se sigan reduciendo el 50 y el 100 que se lo empiecen a reducir en 3 o 4 años que vamos saliendo de Doctora, pero es que no será que nos estamos pegando de lo que usted dice, las pensiones pequeñas, que grabar el huevo, pues de poner al independiente a que pague más cosas cuando el trabajador independiente, la gente cree que es que se gana tanto, sí, pero esa persona también tiene unos costos. Tiene que pagar toda la salud, tiene que pagar toda la pensión. Claro, todo el peso. Entonces, si hablamos de economía naranja y emprendimiento, queda muy difícil. No, y lo digo porque yo también soy trabajador independiente. No, y yo le digo una cosa, doctor Juan Carlos. Por ejemplo, la ley de cine la creó Uribe. La ley de economía naranja es del partido liderada por Iván Duque y es una apuesta de gobierno. Usted no puede decir por un lado que le gusta la economía naranja y por otro lado, entonces, sacar unos articulitos en la ley que van en contra del Fondo de Fomento Cinematográfico y que le quita gabelas a ese sector, porque es una contradicción. Por eso el llamado que estamos haciendo es con audacia, con responsabilidad y también con corazón por las clases populares y la clase media, sentémonos a conciliar un texto de reforma. Excelente. Ese es el llamado, porque reforma se tiene que hacer, pero se debería hacer en otras condiciones. Moderadita. Control de evasión y elusión. Esa hay que hacerla. Agilizar extinción de dominio. Hombre, la FARC tiene una fortuna que calculan 10 millones. ¿Cuándo la van a poner? Pues no tenían una fecha límite para entregar los bienes. Hay mucho traqueto y mucha gente que tiene bienes en extinción de dominio con unos procesos que duran años. Agilicen esos procesos, expropien, vendan. Ahí está la plata. También a dinamizar la economía. Entonces, Doc, el llamado que nosotros estamos haciendo es cabeza fría. ¿Tenemos que hacer reformas? Sí, pero con corazón, con audacia, con responsabilidad, porque usted no puede asfixiar al empresario para que se vaya y se acabe el empleo, a la clase popular y a la clase media, pero los que tenemos más posibilidad, en un gesto de solidaridad, hoy que el país lo necesita, tenemos que ser los que más pongamos. ¿Y cuál es el poder que tiene Carrasquilla en el gobierno? Es que yo veo que ese señor, pues, no sé. Mire, Carrasquilla finalmente es el ministro de Hacienda, él es una persona muy técnica,
Pero yo siempre he dicho una cosa, cuando uno llega a estos cargos, no solo se necesita técnica, esto también necesita corazón, diálogo. En una democracia hay muchos requerimientos y sobre todo en un momento de tanta sensibilidad para el país como ahora, que hemos tenido que enfrentar esta pandemia, este encierro y que hay tantos retos. Entonces yo espero que el gobierno logre tener la humildad para aceptar que nos tenemos que sentar todos los partidos, que tenemos que conciliar un texto con responsabilidad con el país, con las presentes y futuras generaciones, que los que más tenemos que aportar en esta coyuntura, pero que no podemos golpear más a la clase popular y a la clase media. Senadora, ahora en la mañana, ya me imagino que usted está enterada también, movimientos como Cambio Radical, otros partidos políticos ya sentaron su pollo, no, con la reforma tampoco vamos, porque ellos dirán, si Centro Democrático, que es el partido de gobierno, tiene serias diferencias, pues los demás también pensarán lo mismo. Pero yo creo que todos los partidos tenemos que conciliar y tener sensatez. Y yo les recuerdo una cosa, todos los partidos están clamando porque mantengamos el PAE necesario para conservar los empleos. Las nóminas, sí. Todos estamos diciendo hay que mantener el ingreso solidario porque se está reventando la clase popular. Y hasta una posible renta básica. Partidos, porque no fue el Centro Democrático. Esos partidos que permitieron que el gobierno anterior pasara el endeudamiento del 22 al 42 con bonanza energética como la que tuvo en algún momento, tienen que tener también responsabilidad. Yo lo llamo a que se ponga la mano en el corazón. Este no es un momento para populismos, este es un momento para la seriedad. El país lo que necesita es que nos sentemos con audacia, responsabilidad y, repito, con un corazón grande por las clases populares, grandes para conservar el empleo. Conciliemos la reforma, conciliemos la reforma. Senadora, pasando a otro tema político, resulta que Andrés Guerra Hoyos, diputado, dijo que él ya no camina ni para encabezar lista a la Cámara ni al Senado, que él va a liderar la revocatoria contra el alcalde Daniel Quintero Calle. Su posición de ser candidata presidencial ahí todavía le sigue rondando la cabeza. ¿Cómo están esos cálculos políticos hoy? ¿Hoy está tranquila, más concentrada en lo de la reforma y estos temas? Yo estoy tranquila haciendo de todo, porque aquí toca estar al pendiente de todos los frentes. ¿Usted a qué hora duerme? Me están dando una pastilla para poder dormir de 12 a 3:30, porque si no... Pero les cuento. Pero ahí también les hago una recomendación. Traten de desconectarse, porque a mí que ya me está tocando a punta de medicamento obligarme a dormir es muy duro. Pero mire, Doc, yo tengo la intención, yo le he dicho al partido, consideren mi nombre como una posible precandidata. Yo quiero ser presidente de Colombia. Lo sé desde los 4 años, pero a mí no me dieron la fecha. Ahora como Joe Biden. Ahora uno no le dan la fecha. Uno que tiene que hacer, trabajar. Las ganas. Trabajar. Y yo creo que hoy más importante que un nombre es, venga, logremos generar un consenso, porque hoy el país tiene muchos peligros. Y hoy hoy hay que ver cómo le solucionamos el problema a la gente. Es que la pandemia tiene muchas consecuencias de salud pública. ¿Usted está, perdón, de acuerdo con lo que dijo Iván Duque, que ya por fin van a entrar los privados a traer las vacunas, pero para obsequiárselas a los trabajadores en principio? Pero dijo, ojo, que no vayan a volver esto aquí un negocio. Fue tardía esa decisión, nos faltó, porque Chile ya tiene más del 60% de vacunados. Y mire que ya no son los veteranos los que están falleciendo, los jóvenes también. ¿Cómo ha estado eso ahí? Ahí hay un problema, Doc, y era cómo se generaba una hoja de ruta a través de un decreto que reglamentara la entrada de los privados. ¿Por qué? Porque usted sabe cómo somos aquí a veces biolímpicos. De vivos. Que no se empiecen a generar vacunas adulteradas, que eso puede pasar. Que estas vacunas tienen que tener un control, una trazabilidad, porque necesitan congelamiento, unas condiciones especiales. Teníamos que garantizar que eso se diera. Y la otra cosa, que esto no se vuelva un negocio para chanchullos, porque el gobierno tiene la obligación y la voluntad de aplicarla de manera gratuita. Yo entiendo y me parece muy, muy bonito que muchos empresarios digan, no, es que nosotros las pagamos porque nos vale menos vacunar a nuestros trabajadores que tener que sacándolos con cercos epidemiológicos o de pronto cuando se enferman, en fin. Pero eso había que hacerlo con toda la responsabilidad para garantizar la trazabilidad y que después no tengamos malas experiencias. Totalmente de acuerdo. Finalmente, senadora, esta mañana también se generó un gran escándalo con lo de Hidroituango, porque la Contraloría General de la República
embargó cuentas de los contratistas, no se toca EPM porque es distinto a la demanda de los 9.9 billones, esas cosas hay que separarlas. Su compañero de batalla, Juan Espinal, salió con un video dándole madera al alcalde, que se frenó Hidroituango, que irresponsabilidad. No, es que una cosa es lo de la investigación de la Contraloría y otra cosa es la demanda. No, O sea, hoy, ojo, Doc, exacto, conectemos la cosa. Esto es muy grave. Primero, la decisión que acaba de tomar la Contraloría, yo tengo una preocupación, y es si la Contraloría midió las consecuencias sociales, económicas y políticas de la decisión. ¿Por qué? Buen punto. Primero, esta decisión pone en riesgo y puede llevar a la quiebra 11 grandes empresas del país, que lleva a la pérdida de miles de empleos en medio de la pandemia y de la crisis que tenemos. Y se frena el proyecto. Hidroituango se demorará para entrar en operación y eso pone en riesgo la seguridad energética del país, pero además unos costos que tendría que pagar EPM, porque recuerde que cuando uno oferta la entrada de una energía al país, si no cumple con unos tiempos, a uno pague. Y el gobierno, claro, lo pone a que pague. Pero además pone en riesgo a Afinia, que es una empresa en la que donde EPM se quedó con la mitad de Electricaribe en la costa atlántica. Viene la multimillonaria demanda contra EPM por la entrada de Hidroituango. Y no solo se paraliza Hidroituango, se paralizan todas las grandes obras de infraestructura, obras públicas como la Vía 40, el urbanismo de Metrocable Picacho, el Transmilenio y muchas que dependen de estos recursos y algunas de estas empresas. O sea que se debió, senadora, de pronto la Contraloría investigar, pero no embargar la cuenta, porque es que si embargan la cuenta no continúan la obra. Buscar otra alternativa, sin dejar de investigar. Y además genera mucho riesgo, ¿no? Y no solo investigar, buscar generar otro tipo de medidas. Y mire, la Contraloría ha cometido errores muy graves en este proceso. Por ejemplo, el auto con la decisión es del 12 de abril y en este proceso las versiones libres eran hasta el 13 de abril. Es decir, sin garantizar que se diera el debido proceso, tomó decisiones. Dicen algunos sectores, pero hay un plan B. Ojo con el plan B, porque eso no es tan cierto. Si bien ellos habían pedido ya acompañamiento de empresas chinas, el solo empalme entre empresas para entregar la obra puede tardarse mínimo 6 meses, mientras las otras se adaptan y empiezan a operar. No. Ojo, con otro riesgo, es que el vertedero sigue ahí. Y no sabemos los chinos cómo les va a ir. Y a los chinos no tienen tan buena fama en las grandes obras que se han metido en América Latina, pero viene también un riesgo para la comunidad aguas abajo, porque es que el vertedero sigue ahí. Y claro, el problema no se resuelve. ¿Y hasta cuándo van a aguantar esa obra? ¿Qué pasa con Casa de Máquinas y que con muchas cosas que tienen unos tiempos? Entonces, a mí me da tristeza. Yo espero que se reevalúe teniendo en cuenta todas esas consecuencias y riesgos, esa decisión. Y créame, las consecuencias económicas y sociales de esta decisión son muy graves. Y dicen, no, pero tranquilos, es que esa decisión no toca a EPM, la va a terminar tocando por una cosa muy porque simple. EPM fue el que los contrató. No, y no solo por eso, cuando usted se lee con detenimiento el contrato matriz, el contrato madre, ahí dice claramente que cualquier decisión de los contratistas tiene que haber sido avalada por EPM, que es la empresa con más experiencia en la construcción de presas. Toda demanda que se haga contra los contratistas va a replicar contra EPM. Entonces EPM era como el interventor hablando coloquial. Era el que admitía o no que se hicieran los cambios de construcción y de todo en obra. Entonces, ojo, que creo que es una mala decisión con unas consecuencias muy graves para el país y no solo para EPM, la seguridad energética de Colombia. Y además, recuerden, EPM no solo es Antioquia, EPM tiene servicios públicos en otros 5 departamentos y tiene la mitad eléctrica. Sí, cogió la costa atlántica, que es muy importante también ese mercado, que no es un mercado fácil. Y que tiene grandes expectativas de que no sea otro Electricaribe, porque la gente no paga en la costa por eso. Exacto, y mire otra cosa, doctor Juan Carlos, yo soy respetuosa de las decisiones de las autoridades, así no las comparta, pero en democracia uno tiene derecho a expresar su disentimiento, y yo como congresista hoy lo que hago es un llamado al gobierno nacional, al gobierno local y departamental y a los órganos de control, porque muchas veces si se toman decisiones sin matrices de riesgo que tengan en cuenta todas las variables, puede ser más caro
puede terminar siendo peor el remedio que la enfermedad. Senadora, yo esta mañana ahorita tenía discusión con colegas del periodismo que usted los conoce, con Roger Vélez, con Rubén Benjumea, y discutíamos, y entonces era, pero entonces si el alcalde no hubiera demandado, entonces le hubiera caducado la acción, le hubiera prescrito, que entonces lo hubieran, que por omisión se hubiera metido en un enredo. Y por el otro lado también, no, que la Contraloría investigue porque si hay unos responsables de los problemas de Hidroituango. No, ¿Cuál sería la solución de todo esto? Hay porque varias cosas. La primera sí. es, nadie está pidiendo que no se investigue. Se tiene que investigar todos los órganos y tienen que llevar esto hasta las últimas consecuencias. Correcto. Pero responsabilidad en las decisiones que se van tomando. Y ojo. O sea, medir las consecuencias. Y ojo, porque yo fui tan crítica de la demanda cuando la montó el alcalde, porque esa decisión ya se había estudiado en EPM y ya se había hecho una matriz de riesgo jurídica, económica, ambiental y social. Y esa matriz sugería que no se hiciera esa demanda, porque esa demanda en ese momento, además de muchos argumentos, uno era que iba a terminar replicando contra el propio EPM, que se tenían que buscar otro que le iba a estallar a EPM. Sin embargo, ellos insistieron tercamente en una demanda y decidieron hacerla desconociendo esa matriz de riesgo y sin hacer una nueva para tomar la decisión. Eso es lo que hoy tiene en Boyagua Fajardo. Es que Fajardo no es porque que muchos salieron a defenderlo diciendo, es que él no previó que iba a cambiar el precio del dólar. No, es porque tomó una decisión sin matriz de riesgo y sin el seguro cambiario. Claro. Se están tomando muchas decisiones sin matriz de riesgo. Ojo con eso, porque las consecuencias fiscales y otras consecuencias tarde o temprano tendrán que recaer. El tema reputacional, hoy hablan del tema reputacional. Mire, ¿quién va a querer comprarle a EPM? No, y a los contratistas pueden terminar volviendo este montón de empresas de papel, generándoles un riesgo fiscal tal que lo que vienen son miles de desempleos más que se van a sumar, porque además seguramente esos contratistas después ¿qué van a hacer? A contrademandar. Seguramente ganan en su momento la demanda, pero de aquí a que la ganen ya no existirán ni las empresas ni esos empleos. Senadora, le confieso que yo anteriormente tenía muchas diferencias con usted frente a ciertas posiciones, pero hoy la veo con el tema de reforma tributaria, la veo coherente. Yo también estoy de acuerdo, la plata no la regalan. Hagan una reforma, pero equilibrada con el momento que vivimos. En eso estoy de acuerdo. Con lo de Hidroituango, investiguen, pero miremos, que no vayamos a generar otros riesgos. Exacto. Otro riesgo peor y otra cosa, Doc, evaluemos el tema de los subsidios. ¿Por qué? Porque a veces de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Subsidios sí, pero subsidios condicionados. Y subsidios que ayuden a superar la pobreza, no que vuelvan a la gente mendiga del Estado. Sí. Porque hoy parte del problema que tenemos de informalidad y de que mucha gente no quiere trabajar es que se ponen a tirar cuentas. Es que yo tengo tantos subsidios. ¿Para qué trabajo si me hago el mínimo en mi casa y no tengo que ir a trabajar ni pagar transporte? Y ojo, que mucha gente también está haciendo otra cosa. Yo le trabajo, pero no me contrate porque me sacan del CISBEN. Eso le iba a decir yo, eso es un grave error. Evaluarlo, porque usted no puede castigar al que va a trabajar. ¿Por qué no mejor, si esa persona consigue empleo, usted le deja el subsidio para que se pueda comprar una casita, para que pueda iniciar un emprendimiento? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es sacar a las clases menos favorecidas de la pobreza y lograr cada vez tener más clase media, pero no creando incentivos perversos que hagan que la gente no quiera trabajar o no quieran estar en la formalidad. O final, mire, cuando a uno le regalan, uno se va volviendo cómodo. Una cosa es que te empujen y te ayuden. Nadie valora lo regalado. Los países crecen cuando la gente trabaja y se esfuerza. Yo estoy convencida que la mejor política social es generemos empleo, empleo de calidad, empleo para las mujeres, empleo para los adultos, empleo para los jóvenes sin experiencia. Facilitemos que la gente tenga empleo, incentivemos la generación de empleo, porque el empleo no solo es el tema salarial, también es el tema de dignidad y de corresponsabilidad para que los países y las economías crezcan. Senadora Paola Holguín, muchas gracias por hacer un espacio en su agenda, que es muy ocupada, como siempre, que pueda dormir tranquila, porque es que usted trabaja demasiado. Álvaro Uribe también hay que darle la pastillita, porque también como a las 3 de la mañana también anda por ahí neciando en la finca y chateando y trinando. Lo que pasa Senadora, es que gracias. No le alcanza con tanto para resolver, y me alegra mucho que tengamos tantas coincidencias, porque usted que influencia tanto la opinión pública, yo creo que hoy pueden ayudar
jugando un papel fundamental para que tomemos decisiones a conciencia, para que logremos rescatar al país en medio de tanta dificultad. Muchas gracias. Y usted siempre ha sido muy receptiva con la crítica. Yo he sido crítico suyo en algunas ocasiones y yo valoro mucho que nunca hemos peleado. O sea, usted acepta la crítica y muy bacano. Y nunca lo vamos a hacer, Doc, por una cosa. Uno no puede ser de los que con la crítica se llena de amargura, ni de los que se vuelve sordo a la crítica, porque nunca mejora. Y gracias a muchas críticas que ustedes han hecho, siempre muy respetuosas, uno replantea, empieza a buscar otras alternativas. Muchas gracias a ustedes. Senadora, muchas gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos con otro invitado.